y todo lo que se está haciendo para preservarlo, pero a la vez saber que hay gente que vive de la casa, ¿no? Pero momento es muy especial porque seguimos estrenando columnas, ¿no? Esto que estamos sumando con el correr del tiempo al programa, y estrenamos los viernes, vamos a ver cada tanto, pero los viernes en este horario, un momento para hablar de literatura, para hablar de cómo leemos, sobre todo conocer del mundo de la literatura y de sus escritores y escritoras, y también de los géneros, ¿no? Y todo un espacio vinculado al mundo literario que obviamente tiene su nombre también, que es Letras en la Sopa, y que para eso tenemos también, y la vamos a estar ya saludando, a Malena Costamaña de Maré, ¿sí? Quien es escritora y estudiante de comunicación. ¿Cómo estás, Malena? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Un placer tenerte, bienvenida. Sí. Bienvenida. Gracias, Dan. Letras en la Sopa, no sopa de letras. No sopa de letras. Es sí. Más original de que lo que parece. Sí, sí, porque bueno, la idea es un poco poder ver las letras en la vida, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, si les parece, arrancamos hablando un poco de cuál es la propuesta. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, ¿qué nos vamos a encontrar acá los viernes cuando hablamos de Letras en la Sopa y qué es lo que vamos a tratar de compartir en este espacio? Bueno, la idea es, por supuesto, encontrarnos con la literatura, pero también encontrarnos un poco con cómo leemos y cómo narramos, cómo nos narramos, ¿no? Uh-huh. Yo cuando pensaba en esta columna, pensaba en el libro y pensaba en poder ver el libro hacia adentro y hacia afuera, pensando que el libro existe hace un montón de tiempo y aunque estalle todo y haya miles de soportes, el libro sigue existiendo. Aún si no es en papel, el libro sigue existiendo, ¿no? Los géneros. Se sigue haciendo literatura, claro. Siguen haciendo obras para ser leídas, ¿no? Exactamente. La literatura nos sigue hablando. Entonces hay que preguntarse un poco por qué nos habla, de qué nos habla. ¿Y qué sentido se construye adentro del libro, pero también afuera del libro? Tiene un poco que ver con esto que yo digo, que es una columna sobre literatura y comunicación. Para un poco devolver estas cuestiones de las que hablamos en la carrera de comunicación en la UBA, que después no se reponen en otro lado, o que son difíciles de recomponer. Y creo que la literatura es un lindo lugar para ver un poco esas discusiones sobre cómo narramos, cómo leemos, cómo escribimos, por qué escribimos lo que escribimos, por qué nos cuesta leer hoy también. Sí, ese es un gran tema. Y una buena forma de hacerlo también es traer la vida de las autoras y la vida de los autores, ¿no? Porque es una forma de ver un poco la vida en la escritura. Porque la vida dice mucho de la obra, ¿no? O sea, es como que es inevitable que un autor o una autora se pone como en un globo espacial y diga, bueno, yo escribo sin contexto. Total, y la escritura es un acto colectivo. Eso es algo fundamental también. Nadie escribe solo y sola. O sea, y escribir, fundamentalmente escribir solo puede ser algo muy, muy triste también, creo. Uh-huh. Porque también hay algo de escribir que es enfrentarte con la propia voz y algo de la inseguridad también ahí. ¿Viste? Entonces, la mirada del otro para mí es necesaria para poder seguir avanzando. Llega un momento en el que te tenés que independizar un poco de la mirada del otro, sí, pero más allá de que el acto de escribir sea una cuestión que puedes hacer solo o acompañado, el acto de publicar un libro es necesariamente colectivo, porque hay mucho ahí, ¿no? Por ejemplo, si tomamos este de hoy, sí, que es Sopa de Ciruela, el que me dio un poco el libro y del que vamos a estar hablando hoy, de Catherine Manfield. A ver si lo ponemos bien. Sí, traje varios. Ahí está. Traje varios, pero bueno, estos libros los vamos a ir charlando después. Son todos de Manfield. La idea es, digamos, cada programa, o bueno, cuando por ahí se extiende dos columnas, después vamos a tratar de ver cómo lo encasillamos, pero dedicarnos a una autora o a un autor especial en su distinta obra. ¿Cómo se llaman en las piezas literarias? No sé cómo es el nombre correcto, pero cuando es el volumen, ¿no? En general de una obras. Tras otra, sí. Sí, las la obras. Colección, eso es lo que es, la colección. También se puede decir la obra, ¿no? Bien. La obra individual, a pesar de que sean muchos libros. La obra está hecha de partes, ¿no? Uh-huh. Y este libro que traje para trabajar hoy, que es Sopa de Ciruela, que está editado por Eterna Cadencia y por Eleonora González Capria, que la verdad hizo un laburo increíble con Manfield. Es buenísimo para hablar de esto porque nos pone de relieve que un libro no es solo lo que tiene adentro, sino es cómo está hecho. Y la edición y la editorial es un proceso fundamental de los libros. Bien, sí. Ese dato tal vez uno no lo piensa, ¿no, Dami? Cuando vos vas a buscar un libro, la editorial no le das mucha bola. No te digo vos, digo en general, no le damos mucha bola. No le damos bola, y en general, como nos dice Malena, es como que sí influye. ¿En qué influye? Y es súper importante, por ejemplo, pensemos estos dos libros. Tenemos Eterna Cadencia y tenemos, por ejemplo, acá Chai Editora. Son dos editoriales independientes. Después tenemos Lumen, que es ya más grande,
Pero bueno, eso varía un montón, porque ¿qué pasa? Las editoriales independientes más chiquitas suelen tener un catálogo más cuidado, más curado, como se dice en el mundo del arte, ¿no? Sí. Más elegido, es la selección un poco más fina. La traducción suele ser una traducción que si se hace acá es rioplatense, o sea, trata de reponer el lenguaje propio. Y no tiene tanto extranjeridad, ¿viste? Como por ahí una edición de otro lugar que simplemente se publica y chau, ¿viste? Y tenés que leer el allí, el tú, que no es el nuestro, ¿no? En este caso hay una muy buena adaptación, ¿no? Hay una muy buena adaptación. De hecho, yo hoy le traje algunos fragmentos para que leamos en algunos momentos, y dice acá, por ejemplo, en vez de aquí. Mirá. Son cuestiones mínimas, pero... Te familiariza mucho más, ¿no? Total. Y es mucho más cuidado. Y en este caso... Bueno, vamos a hablar primero, antes de hablar de Sopa de Ciruela, de quién fue un poco Katherine Mansfield, para traerla un poco acá. Gusta. Bueno, Katherine Mansfield en realidad nació el 14 de octubre de 1888. Los padres le pusieron Kathleen Mansfield Beauchamp. O sea, ella fue cambiando su nombre y a lo largo de toda la obra hay mucho cambio de nombre, mucha cosa equívoca. Hay muchos ¿En los personajes? Sí, en los personajes y en su propia vida. Claro. En su propia vida. Ella se decía a sí misma Kathleen, se decía a sí misma Cathy. Sí, porque yo cuando veo, para mí es Catherine, te iba a decir, vos nunca le decís Catherine. O sea, es como que la pronunciación más original. Bueno, ella en realidad nació en Nueva Zelanda, digamos, ella escribió en inglés y vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra. Pero tuvo una vida muy corta porque a los 34 años falleció de tuberculosis, una enfermedad en ese momento complicada. Pero bueno, ella nació en una familia muy acomodada en Nueva Zelanda. El padre era banquero, tenía mucha guita. Y la madre descendía de una familia de condes. El padre hasta fue nombrado caballero. Ah, mira. Pero ella era la hermana del medio de 5 hermanos y siempre se sintió disloca, ¿no? Fuera de lugar. Y eso la llevó a pujar mucho por irse a Londres. Pujar mucho para que la dejen ir a estudiar allá. Entonces se fue a Queen's College y estudió allá y fue haciéndose una nueva personalidad en donde termina naciendo Katherine Mansfield, ¿no? Su nuevo nombre. Su seudónimo, ¿no? Su seudónimo, claro. Y también esta idea de ponerse muchos seudónimos la podemos interpretar como algo de no sentirse reconocida, ¿no? La madre de ella, de hecho, le decía que ella quería tener un varón y le decía mucho a ella que había sido un accidente. Qué feo es. ¿Qué feo eso? Chicos, no lo hagan. Sí, no lo hagan. Eso también, lo que me interesa toda esta columna es, ¿eso también vos lo ves trasladado después en la obra? 100%. La mayoría de los personajes de su obra son mujeres. La mayoría de los puntos de vista son mujeres. Ella tiene también muchas citas de otros autores. En este libro en específico, que recompone mucho de sus cuadernos, que ya vamos a hablar más específico de qué se trata esta edición, tiene una cita de Oscar Wilde, que es las mujeres nunca saben cuándo se baja el telón, ¿no? Como esta idea de estar siempre pretendiendo, estar siempre siendo otra. Ella siempre habla de la máscara también, ¿no? Sí. Si te vas a sacar la máscara, tené preparada la otra, dice, por ejemplo. Porque es como... Bueno, son temáticas que están muy presentes. Después ella logra irse a Londres después de estudiar. El padre le pasa una pensión que la pasa durante toda su vida. Y eventualmente conoce a John Murray, que termina siendo su esposo. Y... Cuando publica su primer cuento, que es La pensión alemana, en la fiesta que hacen para celebrarla, que organiza un escritor, conoce a Murray y ahí se come una sopa de ciruela, que es un típico plato alemán. Por eso este libro se llama Sopa de ciruela. Y tiene algo también de los comienzos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de las que están publicadas acá que son las primeras traducciones al castellano. Nunca se habían traducido a nuestro idioma. Y bueno, eso, digamos, abre un caudal de un universo nuevo acá, claro, ¿no? Que antes no estaba. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, por ejemplo, la pensión alemana tiene que ver con un momento de su vida en el que ella, cuando vuelve a Londres, se enamora de una persona que al final ella no es correspondida y se queda embarazada. Y la madre la manda a Alemania a que medio mantener en secreto el embarazo y a que tenga el hijo. Y ella ahí sufre un aborto espontáneo. Y eso, por ejemplo, también se ve en su obra y gran parte de lo que ella fue recolectando de su universo alemán se ve en La pensión alemana, que es lo primero que publica, en 1911. Ella tenía, me parece que 23 años, sí, 23 años. Sí, porque ha hecho 1890 y pico, así que sí. Sí, y ella pensemos que fue contemporánea también de Virginia Woolf, con la que tenía una amistad, pero también una enemistad. Que hay una...
podemos abrir un poco con eso, lo primero que podemos leer de lo que escribieron sobre ella, que escribieron mucho sobre ella. O sea, sobre Woolf. ¿Sobre Virginia Woolf? No, sobre Mansfield. Mucha gente escribió sobre Mansfield porque como ella murió tan joven, eso sucede con la gente que muere tan joven, muchos escriben de vos y después tu vida se tuerce, claramente, ¿no? Es un mito del cual se va alimentando con distintos relatos. Exactamente. Entonces, bueno, Mansfield dice: cuando me puse a escribir, sentí que no tenía sentido hacerlo. Catherine no lo va a leer. Catherine ya no es mi rival. En ocasiones nos mirábamos muy resueltas la una a la otra, como si estuviéramos alcanzando cierta amistad duradera a través de los ojos. Los suyos eran muy bonitos, perrunos, marrones, muy separados, con una expresión permanente, lenta, fiel y triste. Yo sentía envidia de lo que ella escribía, la única escritura de la que he sentido envidia. Qué bárbaro eso de sentirle envidia, ¿no? Sí. Entre literarios estamos hablando. Y entre mujeres, que no es menor también, ¿no? Había algo también en la época de la competitividad entre las mujeres. Hoy por ahí, hasta en mi experiencia lo digo, es diferente en la literatura. O sea, hay una cuestión más de apoyo. Por ahí hay una cuestión de ego, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, ya que Woolf diga eso de ella, bueno, es una linda apertura a lo que ella era, ¿no? Claro. Y lo que pasó con ella... Mansfield muere a los 34 años de tuberculosis y en el medio de su vida, también había contraído gonorrea, lo cual le había producido artritis. Entonces es una vida muy marcada por la enfermedad. Sí. Sin embargo, lo que trata de hacer esta selección de Eleonora González Capria es devolver un poco la vitalidad de Mansfield, ¿no? Ella en una versión un poco más alegre, un poco más vivaz, como lo fue también. Hay todo el tiempo muchas metáforas con la comida. Para ella la comida era una experiencia y la narraba un montón. Y bueno, por eso también se llama sopa de ciruela. Y yo elegí también ponerle letras en la sopa de la columna porque... ¿qué es una sopa, no? Un poco de un par de fideos y caldo. Pero un poquito de todo. Un poquito de todo, claro, una mezcla. Y me interesa que también podamos traer eso, ¿no? Un poco de la mezcla, que al final es un libro, ¿no? O sea, sí. No, quería preguntarte porque una de las cosas también que habíamos anticipado era cómo leer o en qué momento o de qué manera leer a Catherine. Y cuál, o sea, en ese sentido, si tenés que hablar de ella, ¿hay un momento o encararla por este lado? O si uno dice, no sé, está sensible por tal motivo, recurrir a ella. Vamos a hablar de este libro porque como este libro es muy particular, porque si yo lo muestro ahora acá. Sí. ¿Ahora estamos viendo? Acá. Dame, yo lo muestro más cerca, sí. Bueno, son pequeños fragmentos, ¿no? Son pequeños fragmentos, no es una línea, o sea, son recopilaciones de todas sus notas. Uh-huh. Hay desde recetas hasta cartas incompletas, cuentos incompletos, cartas completas. Hay cartas que ella escribe y cartas que le escriben. Entonces, es una forma, este libro, de conocer a la autora. Es una puerta a la autora, una puerta hacia su biografía. Claro, y también una sopa, porque tiene varias cosas. Y también una sopa, claro. Exacto. No es una obra que está pensada con un arco narrativo, es decir, principio, nudo, desenlace. Total. Y la importancia fundamental de este libro es que lo que sucedió con Mansfield es que Murray, cuando ella muere, su esposo, publica todo lo que encuentra de ella. Pero no lo publica de una manera convencional. Lo que publica ella, lo primero es este libro, diarios. Publica sus diarios. Sí. ¿Lo publica ella o lo publica? Lo publica él. Cuando Mansfield muere, ella muere, él publica todo lo que encuentra de ella. Un poco él decía para hacerle honor a su nombre, ¿no? Sí, y que se puedan conocer esas cosas. Pero lo que sucede es que no lo publica normal, sino que Mansfield no había escrito diarios. Mansfield tenía 46 cuadernos. Lo que hay acá es una selección Mirá. De 46 cuadernos. Una selección que hizo Murray. Entonces, hay mucho de recorte. Y anotaba, y acá hay de todo. Acá lo que se intentó igual hacer más que nada es hacer parecer que fuera un diario. Entonces, hay un poco más de eso. Pero la cuestión es que se armó de ella lo que después otra biógrafa de ella llamó el mito de Mansfield. Se la pintó como alguien un poco más dulce, ¿no? De hecho, no en este libro, al principio, en el prólogo, no solo está la biografía de Mansfield, sino que está la biografía de Murray. Porque esto es más una ficción biográfica que realmente algo que haya escrito ella. De hecho, el final, que Eleonora González Capria en el prólogo a Sopa de Ciruela lo retoma, lo cuestiona porque ella cuando Murray muere, sí, él dona los manuscritos originales. Y entonces
el trabajo que hicieron las bibliotecas a las que donaron esos manuscritos fue ponerlos en contraste, ¿no? Ver cuánto había de original y cuánto había de omisión, de selección. Y se dan cuenta que había mucho de selección. De hecho, el final que propone acá no es el mismo que aparecía o sea, es el final de uno de los cuadernos, no de cualquiera, ¿no? Sí. Y el final, miren, porque el final es muy significativo, muy cortito. Claro, pero que en realidad, perdón, ahora lo lees, pero no está pensado como final, es el final porque tocó ese, o porque se murió. Bueno, eso es lo que dice Murray. Eso es lo que dice Murray. A ver. Dice, todo esto suena extenuante y muy serio, pero ahora que he luchado cuerpo a cuerpo con estos pensamientos, ya no lo son. En el fondo, me siento feliz. Todo está bien. Y después, entre corchetes, Murray dice, con estas palabras, los diarios de Catherine Mansfield tienen el final que les corresponde. ¿Estaba enferma ella? Ella tenía tuberculosis. Me decías, claro. O sea, ya sabía que se iba a morir. Y era una enfermedad, la tuberculosis, que en ese momento era incurable y que se los aislaba del mundo para curar la tuberculosis. Se los mandaba a balnearios, de hecho. El padre de ella la intentó salvar y ella estuvo gran parte de su vida viajando por Europa tratando de encontrar una cura para la tuberculosis, que al final se encuentra en el 43, o sea, ella estaba totalmente condenada, o sea, 10 años después. Suena muy de despedida eso, ¿no, Dami? De mensaje, ¿viste? Cuando dice... Sí. Claro. Como uno sabiendo, ¿no? Que no va a vivir mucho, ¿no? Como que ya se nota inclusive en la forma de escribir, ¿no? Pero a ver, esto no fue lo último que ella escribió, y ese es el punto. Porque Murray lo seleccionó para que sea lo último. Claro. En realidad no es lo último. Y este libro, Sopa de Ciruela, es importante porque sí recompone cosas que no habían estado traducidas y sí el trabajo enorme que hace la editora, que es Eleonora, es poner todo el tiempo en paralelo los manuscritos con lo que se editó y devolver en su estado original un poco a Catherine Mansfield para poder conocerla un poco mejor, ¿no? Claro. ¿Y se va sabiendo la literatura de una autora o de un artista en general cuando tiene el final cerca? O sea, ¿va cambiando lo que escribe? ¿Va cambiando cuando uno lee y dice esto lo habrá escrito cuando estaba ya pensando en su final? Y mirá, no sé, no lo sé, pero creo que sí. Sí, ¿no? Pensémoslo en nuestras vidas. Claro, obviamente estás a punto de morirte, por la cabeza se te pasan otras cosas. Sí. Tiene que ver un poco con la relación de la que hablábamos, ¿no? Las letras en la vida, la literatura en la vida. Obviamente la vida va influyendo en lo que una va escribiendo. Especialmente en una autora como Mansfield, que ella cultivó más que nada lo que fue la novela y el relato breve, el cuento breve y la novela corta, pero ella lo que intentaba hacer era capturar la sutileza del comportamiento humano, ¿no? Sí. O sea, por ahí hay un cuento que tiene ella que es Preludio, donde se cuenta una mudanza, pero se cuenta todo. O sea, hay de todo ahí adentro, ¿no? Hay la clase media, lo que pensaban las mujeres, lo que pensaban los hombres, hay de todo, y eso hace mucho ella, ¿no? Intentar capturar la sutileza del comportamiento humano a través de la descripción. A ella le preocupaba mucho quedarse en la superficie, ella lo dice mucho, se preocupaba mucho de quedarse en la superficie, pero después el trabajo que tiene que hacer el lector o la lectora es escarbar un poco, ¿no? Porque de eso se trata, la literatura siempre tiene algo más, siempre es algo más. Siempre. Y bueno, eso me gusta también de la columna, pensar el libro como algo ambiguo, porque necesariamente tiene una interpretación que corresponde, ¿no? Un poco a cada uno y a la generación de cada uno. Persona, sí. Uno siempre lee... Y al momento de la vida también. Y al momento de la vida, ¿viste? Siempre este lugar un poco común, pero que es real, que cuando lees un libro, cambia el libro, depende del momento en el que estés. Porque lo estás mirando de una forma diferente. Y eso es el punto, ¿no? Lo estás mirando de una forma diferente. Total, bueno, uno que se me viene a la cabeza, un libro que depende a qué edad lo leas y que para mí es el ejemplo perfecto, es El Principito. ¿Por qué? Porque es tan masivo. Vos arrancás a leerlo desde una temprana edad, interpretás una cosa. Bueno, literalmente la historia del Principito que conoce al zorro, ¿no? Y que se da toda la historia entre ellos dos. Y después vas creciendo y bueno, en el mismo texto vas cazando otras cosas, ¿no? Y a medida que vas creciendo cada vez más y tenés cada vez más experiencias de vida, bueno, vas sumándole a eso. Pero con respecto a la escritora, ¿no? Esto que habías mencionado que me quedó ahí como dando vueltas, que se la pintaba como más dulce de lo que realmente era. ¿Por qué se dio eso? Porque se la retrató mucho y me gustaría cerrar para después con algo que dice después cerramos con algo que la editora.
porque tiene que ver un poco con la propuesta de este libro, Sopa de Ciruela. Sí. Ella, como Mansfield, fue una persona tan atravesada por la enfermedad, porque sufrió, ¿no? Como todas las personas, se la retrató con ese final trágico, ¿no? Como corto por la tuberculosis y después con todo este reverdecimiento de conocer su vida interior una vez que ella ya estaba muerta, ¿no? Entonces se la empezó a reconocer así por eso, por haber tenido ese final trágico, por recuperar su vida desde un lugar trágico. Y no es de un lugar que también existió, que fue el lugar de la vivacidad, que fue el lugar de reconocer lo inasible, lo innombrable, de ir siempre un poco más allá. Que bueno, que también fue parte de su vida, ¿no? Y vos preguntabas antes, Mateo, cómo leerlo. Este es un libro raro, porque no tiene línea, o sea, pensemos, no tiene trama. Es complicado, ¿entendés? Para mí. Yo siempre me distraigo mucho yo leyendo. Sí, yo siempre pienso en, viste, los padres son la medida de las cosas a veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi papá siempre no puede con algo que no tiene trama. Yo tampoco, a veces te decía, porque si no, me pasa mucho con las series que van y vienen, y me pierdo, chao. Que van en el tiempo. Mucho lío para mí, te digo, chao. Imagínate leer un libro que no tiene trama y que además tiene recetas en el medio, que tiene cartas, tiene cuentos, tiene de todo. Está bien que igual González Capria, la editora, ella elige un recorrido que tiene que ver con lo sensorial, la comida, ¿no? Como un recorrido y también tiene que ver con su vida. Y va un poco tocando diferentes momentos de su vida. Está dividido en 6 partes. Pero bueno, tampoco voy a entrar en más detalle porque se nos acaba el tiempo. Claro, podamos, si querés, despedirnos leyendo algo. Y no sé si querés que continuemos la siguiente hablando de Catherine, o ya la despedimos de la columna. Y me parece que la despedimos. La despedimos, bueno. Sí, la despedimos. Siempre igual vamos a volver a volver a ella, siempre, claro, siempre. Bien. Como ese es el intertexto un poco, ¿no? La sopa de letras. Las letras en la sopa, en verdad. Claro, va a volver porque con una sopa la cabeza pasa otra. Claro, y porque como Woolf es una referente para Mansfield es una referente para Woolf, y si en algún momento tocamos a Virginia Woolf, en realidad es Woolf, no Wolf, pero bueno, porque es en inglés. Pero y si en algún momento tocamos a Woolf, vamos a tocar a Mansfield y así sucesivamente. Perfecto. Porque la literatura es un intertexto, es un interludio, totalmente. Si querés. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces leyendo y escuchando sobre qué? Nos vamos leyendo una parte del prólogo que hace Eleonora para Sopa de Ciruela. Los prólogos son una parte muy importante de los libros que a veces se saltean, ¿viste? Hasta lo digo hasta yo como lector alguna vez, por querer llegar y que no me spoileen nada, salteo el prólogo. Pero el prólogo dice mucho. Y el prólogo siempre, en general, bueno, no siempre, pero muchas veces lo escribe la persona que edita el libro. Y en este caso, bueno, es ella. Entonces, tiene que ver un poco con algo que decía ella y la razón por la cual este libro se hizo de esta forma. Sí. Dice así: ¿qué puedo decir? Conozco sumamente bien la agonía de sentirse siempre enferma y el deseo, ese inmenso deseo, de tener apenas lo que todas las demás personas aceptan sin esfuerzo como propio. Una buena salud, un cuerpo que no sea un enemigo. Y dice Eleonora: para quienes por una razón u otra conocemos de cuerpos que se resisten a alojarnos, que se perciben porque duelen, que no siempre funcionan, la comida puede volverse un espacio de felicidad y reconciliación. Entonces, ¿por qué retratar a la Mansfield enferma, tísica hasta el cansancio? Mejor recordarla, evocarla mejor, devorando y desmigajando tortas y cartas con igual avidez, encontrando en una manzana la teoría entera de la creación artística, depositando en una tetera la crítica de un libro, incluso estirando las cuentas para darse pequeños agasajos. Por supuesto que la comida y la enfermedad se tocan, pero restituir a Mansfield de cuerpo entero, incluso en su fragmentariedad, revocando sus zonas borrosas y negadas tanto tiempo atrás. Así dice. Buenísimo. Muy lindo. Me gusta porque explica también por qué le pone ciruelas, ¿no? O sea, porque habla de la comida y sobre todo esto que decías vos en el principio, de por qué recordarla como una etapa más triste o más nostálgica y si no tenerla presente. Sucede muchísimo, ¿no? También igual ella tiene toda su parte oscura, eso no hay que negarlo, pero sí es una forma de conocer mejor a la autora que fue. Exactamente. Bueno, gran propuesta entonces que tendremos aquí los viernes a esta hora
con Malena, la verdad que para reflexionar sobre literatura y conocer más sobre autores, ya nos vamos con un aprendizaje, ¿no, Dami? Total, bueno. y con una escritora para leer, ¿eh? Exactamente. Bien, Mansfield. Sí, hay mucho para leer de ella. Gracias a Ensamble por el espacio y a mi familia que me está viendo, que le mando un abrazo. Por supuesto, felicitaciones. Bueno, un placer tenerte, Malena. ¿La seguimos otro viernes? Otro viernes. Dale, muy bien. Letras en la sopa, aquí con Malena Costamagna de Maré, un nuevo espacio que inauguramos aquí en Esto que lo arpa.